tardes, quienes habla la estudiante Molina Vanessa, cursante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la confesión, las posiciones juradas y el testimonio, correspondiente al subproyecto de Derecho Probatorio. La confesión constituye una manifestación realizada frente a una autoridad jurídica o administrativa, mediante la cual se reconoce haber formado parte de la comisión de un hecho punible según el Código Civil, específicamente en su artículo 1400 al 1405, y en el Código Procesal Civil en el 403, el cual confiere los actos procesales. En cuanto a los elementos de la confesión, podríamos decir que son, en el ámbito procesal, se reconoce como un medio de prueba legítimo. Esta prueba posee un valor probatorio esencial dentro del contexto civil. Además, es imprescindible su validación, conforme a los procedimientos legales establecidos para que la confesión sea considerada eficaz. Las clases de confesión, según la doctrina y la legislación, contemplan dos tipos de confesión en el artículo 1400 del Código Civil, los cuales son la confesión judicial y la confesión extrajudicial. Cuando hablamos de la confesión judicial, es la manifestación de voluntades que se realiza durante un juicio o ante un juez, conforme a los procedimientos establecidos por la ley, la cual es válida según lo dispuesto en el artículo 1401 del Código Civil. La confesión judicial puede ser expresa o provocada. La confesión expresa es realizada por la parte que afirma un hecho y su pretensión de manera inequívoca y sin dejar lugar a duda. Esta se puede clasificar en simple, cualificada y compleja. En cuanto a la provocada, ocurre cuando se produce a raíz de un interrogatorio realizado por la contraparte o por el juez, o como consecuencia de una diligencia procesal prevista en la normativa legal. En cuanto a la confesión extrajudicial, se realiza fuera del ámbito de un juicio y puede ser dirigida a la parte contraria en cuanto a su representante legal o un tercero, conforme al artículo 1402 del Código Procesal Civil. Esta no requiere la presencia de un juez, como puede realizarse en cualquier circunstancia. En cuanto a las bases legales, estas se encuentran sujetas a la normativa del derecho procesal, cuya regulación es dispuesta por el Código Procesal Penal, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 180. Dentro del marco procesal, la confesión es reconocida como un método probatorio significativo y está estipulado en el Código Civil, específicamente en el artículo 1400 hasta el 1405. Además, también se le otorga preeminencia entre las pruebas admitidas legalmente, siendo regulada en detalle en el capítulo 3, título 2 del libro segundo de dicho código. El Código Procesal Civil la coloca como la posición preeminente entre los medios probatorios, regulada específicamente en los artículos del 403 al 419. Los requisitos de validez de la confesión se obtiene mediante consentimiento a través de coacción o engaño. El afectado tiene derecho a solicitar la anulación del mismo, conforme al artículo 1146 del Código de Procedimiento Civil. Esta capacidad es equivalente a la capacidad civil general o procesal y de cumplimiento de las formalidades procesales. En cuanto a la eficacia de la confesión, es realizada de manera adecuada y conforme a derecho, tiene el efecto de generar una prueba concluyente según lo dispuesto en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución, que trata sobre el debido proceso, que establece que ninguna persona podrá ser compelida a declararse culpable o a testificar en contra de sí misma, de su cónyuge o pareja estable y ni de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad según la afinidad. Esto implica que cualquier confesión obtenida mediante coacción carece de valor probatorio dentro del marco legal procesal. En cuanto a las posiciones juradas, constituyen el conjunto de interrogantes que deben ser respondidas bajo juramento.
por las partes que en litigio ante la autoridad competente. La podemos definir como una actividad procesal probatoria que persigue la declaración de partes sobre hechos de los cuales tengan conocimiento personal mediante el interrogatorio de la parte contraria. Referente a la obligatoriedad de las posiciones juradas, esta reciprocidad o obligatoriedad de las posiciones juradas después de requisito de admisibilidad sine qua non establecida en el artículo 403 del CPC, la cual establece que quien sea parte de un juicio estará obligada a contestar bajo juramento las posiciones que le hagan las partes contrarias sobre el hecho pertinente de que tenga conocimiento personal. En cuanto a la situación para absolver, en el artículo 406 del CPC se contempla que la misma debe hacerse de manera personal para el día y la hora designada, y aquella que en ningún caso suspenderá el curso de la causa, esto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 404 del CPC. Sin embargo, se puede dar el caso en que la persona no se encuentre en el lugar de jurisdicción del juez, por lo cual en el artículo 407 del CPC contempla que el tribunal podrá designar otro juez de la jurisdicción donde se encuentre el convocado para que se verifiquen las posiciones, a menos que el absolvente prefiera comparecer a contestar ante el juez de la causa anunciándola previamente al tribunal. En cuanto al término para promover y el momento para absolverla, cuando acaba el interrogatorio de la parte que es promovido, el medio de prueba de las posiciones juradas, con la respectiva respuesta por parte del absolvente, este produce una inversión de roles, es decir, el formulante pasará a responder las preguntas convirtiéndose en absolvente, y la parte que fungía de absolvente será ahora quien formule las preguntas, y por lo tanto el formulante, en virtud del requisito sine qua non que quien promueva el medio de prueba de posiciones juradas para que ésta sea admitida, deben en el escrito de prueba señalar con carácter expreso que está dispuesto a absolver la posición jurada a la parte contraria, ya que si no expresa emitida por un juez, no será admisible. En cuanto a la absolución de las posiciones juradas, están reguladas en el artículo 403 al 419 del CPC. Se afirma que el interrogatorio de parte no es propiamente un medio de prueba porque va a depender de sus resultados. En nuestro CPC, en el artículo 403, se absuelve el término posiciones como que equivalente de interrogatorio. En cuanto a la excepción a la obligatoriedad de comparecer, el artículo 495 del CPC señala que se efectúan de las dispuestas en las partes primera del artículo anterior, donde señalan al presidente de la República, ministros, senadores, entre otros. Las partes podrán pedir que las personas exceptuadas contesten por oficio o escrito dirigido al tribunal los puntos de interrogatorios y las preguntas escritas que presentare la parte prominente. La prueba testimonial se basa en las declaraciones de individuos ajenos al litigio que cumplen con los requisitos legales y testifica conforme a lo establecido por la ley sobre hechos sustanciales y relevantes en disputa. Estas pruebas son importantes porque no todos los hechos se conservan en documentos o pueden comprobarse de visu por el juez. En la mayoría de los casos hay que recurrir al testimonio de otras personas para acreditarla. En cuanto a su valor probatorio, la prueba del testigo esta no es absoluta, dado que corresponde al juez establecerla no de manera arbitraria, sino conforme a las reglas de la sana crítica. El artículo 507 del CPC expresa que, a menos que exista una regla legal para valorar el mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica. Las inhabilitaciones y las excepciones tendríamos que provengan de aquel que le opone, es decir, del contenedor judicial de que la parte de su caso invierta o represente que el escrito haga verosímil, viable o
probable del hecho, alegando que pertenece a demostrarse como con la prueba de testigo. En cuanto a la existencia de indicios o presunciones resultantes de hechos ciertos y probables. Existen también otras causas de excepciones como lo son imposibilidad material o moral de obtención de la prueba escrita, pérdida del título que servía de prueba en caso fortuito o fuerza mayor, cuando el acto sea atacado por ilicitud de la causa. En cuanto a la inhabilidad del testigo, tenemos la inhabilidad absoluta, la cual la encontramos en el artículo 477 del CPC, donde habla del menor de edad, de la profesión del testificar en juicio. Además, el artículo 479 encontramos el familiar directo y el cónyuge, el sirviente doméstico. Estos están inhabilitados para ser testigos. Ahora bien, cuando es la inhabilitación relativa, esta se encuentra en los artículos 478 al 480 del Código Procedimiento Civil. Ahí encontramos lo que es el magistrado, el abogado apoderado, el vendedor, los asociados, el heredero, el que tenga interés directo, el amigo íntimo, el novio, la novia, el enemigo y el enemigo de su enemigo. En cuanto a las promociones y evaluaciones de testigos, constituye elementos claves dentro del ámbito judicial. Esto se debe a que las declaraciones del mismo pueden ser cruciales para el desenlace del litigio, tanto de las partes en conflicto como el juez tiene la facultad de provocar al testigo, lo que demuestra la importancia de su testimonio en el proceso de la administración de justicia. En cuanto a la carga de la prueba, es esencial conocer que dentro de un litigio, quien afirma la existencia de un hecho tiene el deber de demostrarlo. La obligación de presentar pruebas recae sobre la parte acusadora. En cuanto a los lazos procesales, los lazos son importantes para dictar cada fase del procedimiento judicial. Recuerden que quien no respeta este periodo de prueba puede traer efectos adversos, incluso la pérdida de derechos procesales. La evacuación de testigos en tribunales comisionados, así como cómputo de los lapsos procesales, tenemos que en el artículo 410 del CPC, que concede al juez la potestad de eximir al absolvente de contestar la posición que la formule. También en el artículo 423 se decide definitivamente la presentación del juramento diferido o referido. El juez fijará el día de la hora para que el acto y ordenará la situación para que la persona de quien deba presentarse. El artículo 427 habla sobre el prestado de prestar juramento o rehusarse y debe presentarlo según la ley. El juez procederá a sentenciar la causa. El artículo 428 habla de las disposiciones de los artículos de estas de sección observarán en cuanto sea aplicable el juramento diferido de oficio en los casos en que lo permita el Código Civil. En cuanto al interrogatorio y preguntas de testigo, durante un interrogatorio el abogado cuestiona el testigo que él mismo ha presentado o aquel cuyo testimonio pueda beneficiar su argumento. Las preguntas buscan repetir cuestionamientos anteriores para detectar y resaltar posibilidades, contradicciones en las declaraciones o entrevistas previstas del testigo. También encontramos lo que es la tacha de testigo, su definición, las bases legales, la oportunidad, objeto y motivo. En cuanto a su definición, indica una imperfección, a una falta o un defecto, por tanto desmerita la declaración de los testigos de la parte contraria. En cuanto a las causas, motivos por las cuales puede producirse la tacha del testigo, la ley no dice nada al respecto, pero estas circunstancias que, aunque no se crea, están en sintonía con las modalidades corrientes en materia de tacha, pues no debe limitarse a los causales determinadas la posibilidad de tachar, sino que debe dejarse el criterio de tacharse al invocar cualquier causa motivo que pueda producir una invalidez o ineficacia.
En cuanto a la oportunidad procesal en la cual puede presentarse la tacha del testigo, la encontramos en el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil, la cual expresa que la persona del testigo solo podrá tacharse dentro de los 5 días siguientes de la admisión de la prueba, aunque el testigo sea tachado ante la declaración, no por eso dejará de tomarse en cuenta así la parte, solo en el acto de la declaración del testigo se tendrá como inasistente. Esta es toda mi exposición, espero que les haya gustado.